En los años 70, en la planta de Lerma, en el Estado de México, olía a metal caliente y a ingenio. Allí no se copiaban planos, se creaba. Vehículos Automotores Mexicanos, BAM, era el orgullo de una industria que quería ser dueña de su propio destino. Y en 1981, de esos talleres salió una bestia, el motor 282. 6 cilindros en línea, 4.6 litros de cilindrada. Pero no era un motor más, era una respuesta. Un diseño mexicano pensado para la altura de la Ciudad de México, para la gasolina de bajo octanaje que teníamos. Los ingenieros tomaron un bloque estadounidense, sí, pero lo transformaron. Agrandaron los cilindros. Diseñaron un árbol de levas completamente nuevo, aquí en México. Lo ajustaron para que respirara sin problemas a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. El resultado era un motor que, en la altitud, le plantaba cara a los V8 americanos. 132 caballos de fuerza, que no se ahogaban donde otros se rendían. El trabajo fue tan bueno que el propio vicepresidente de la corporación estadounidense mandó una carta. Felicitaba a Gabriel Fernández Sayago y a su equipo por una pieza de ingeniería excelente. Ese motor mexicano fue la semilla del legendario 4.0 litros que movería a millones de Cherokees y Wranglers por todo el mundo. Pero esta cumbre no nació de la nada. Para entenderla, hay que retroceder en el tiempo, a la época de la posguerra, cuando todo estaba por hacerse. En 1946, la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial fundó Willys Mexicana. Al principio, solo traían los famosos Jeeps de Estados Unidos, esos fierros aguantadores, perfectos para la terracería y los caminos rotos de nuestro país. Pero 2 años después, en 1948, algo cambió. México empezó a fabricar. El Jeep CJ2A fue el primer vehículo hecho en territorio nacional, no solo armado. Sus piezas, cada vez más, eran mexicanas. El verdadero empujón llegó en 1962. El gobierno de Adolfo López Mateos emitió un decreto que lo cambió todo. Obligaba a que el 60% de cada coche fuera de contenido nacional. Ya no era una opción, era una orden. La industria mexicana tenía que nacer, a la fuerza. El plazo era de 3 años, no había negociación. O se fabricaba de verdad, con componentes mexicanos y transferencia de tecnología, o las puertas del país se cerraban. Muchas marcas europeas de prestigio no quisieron aceptar el reto. Alemanes, franceses e italianos empacaron sus cosas y se fueron. Preferían retirarse antes que cumplir con el nuevo contenido nacional. Pero las 3 grandes de Estados Unidos se quedaron. Junto a ellas, otras corporaciones japonesas y europeas que sí vieron la oportunidad. Era un momento decisivo. México ya no quería ser solo un consumidor. Exigía su soberanía industrial. En ese ambiente, en 1963, nació BAM, Vehículos Automotores Mexicanos. El gobierno tomó el control de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, conocida como SOMEX, que era la dueña de Willys Mexicana. La transformación fue total. La nueva estructura de propiedad era un arreglo peculiar. El gobierno mexicano poseía el 60% del capital, pero sin derecho a la administración directa. La corporación estadounidense se quedaba con el 40% restante. El gobierno controlaba, pero dejaba la operación en manos de profesionales, bajo una supervisión firme. Y después, BAM construyó su joya, la planta de motores en Lerma, Estado de México. Aquello ya no era un simple taller de ensamble, era una fábrica completa. Ahí se hacía la fundición de los bloques, el mecanizado de precisión, el ensamble final y el control de calidad. Todo hecho en México por ingenieros y técnicos mexicanos. Los primeros éxitos no tardaron. A partir de julio de 1960, BAM empezó a vender la línea American. Había modelos de 2 y 4 puertas y una camioneta.
todos con un motor de 6 cilindros en línea que entregaba 90 caballos de fuerza. La red de distribución inicial era de 26 agencias en todo el país. Ese primer año vendieron 322 unidades, apenas el 1% del mercado total. Era un inicio modesto, pero sólido. En 1961, el gobierno fijó topes a los precios: 55,000 pesos para autos y 70,000 para camionetas. El American más barato costaba 30,850 pesos, más impuestos. Eran precios accesibles y la calidad era comparable a la de los modelos estadounidenses. El público respondió bien. Pero el verdadero golpe sobre la mesa llegó en 1968. BAM presentó el Javelin, un deportivo que se grabó a fuego en la memoria de una generación. Un muscle car para el mercado mexicano. Venía equipado con un motor de 6 cilindros que podía generar hasta 155 caballos de fuerza. Tenía frenos de disco, suspensión mejorada y radio AM/FM. Su diseño agresivo y su carrocería distintiva lo convirtieron en el sueño de los jóvenes. Por fin podían tener un deportivo fabricado en México a un precio razonable. El Javelin no solo se veía bien, ganó carreras, se coronó en el Campeonato Nacional de Rally, venciendo a competidores europeos que parecían imbatibles. Esa victoria fue la validación definitiva. La ingeniería mexicana podía competir al más alto nivel y ganar. A mediados de los años 70, BAM presentó un modelo que generó controversia: el Gremlin. Usaba la plataforma del Hornet estadounidense, pero con una carrocería compacta y extraña. Su diseño era polarizante. Algunos críticos internacionales lo llamaban feo, con proporciones desbalanceadas. Pero aquí en México, muchos lo amaron precisamente por ser único, por ser diferente. Contra todo pronóstico, el Gremlin se vendió, y se vendió muy bien. Lo adoptaron los jóvenes universitarios, las mujeres profesionistas que buscaban independencia. Era práctico, fácil de estacionar y barato de mantener. Pero sobre todo, era diferente. En un mercado lleno de sedanes convencionales y aburridos, tener un Gremlin era una declaración de personalidad. Para 1975, BAM subió la apuesta. Lanzó una línea completa basada en los vehículos medianos más modernos de Estados Unidos. Al principio los llamaron Rambler American, por pura tradición, pero pronto se quedaron simplemente como American. La versión deportiva, el American Rally, fue un éxito inmediato. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en el legendario Rally AMX. Eran autos exitosos, tenían una estética moderna, un buen equipamiento y una mecánica confiable. Los mexicanos los compraban con orgullo porque eran autos nacionales, hechos en México por manos mexicanas. Entre 1976 y 1983, BAM creó una dinastía de modelos Rally que se volvieron icónicos. El Rally AMX era el deportivo puro, motor potente, suspensión firme y un diseño agresivo con calcomanías que no dejaban a nadie indiferente. El Rally SST era la versión de lujo. Interiores cómodos, equipamiento completo y elegantes detalles cromados. Y el Rally GT era la bestia de competencia. Un motor afinado al máximo, suspensión de carreras y peso reducido al mínimo para volar en la pista. Estos autos no solo se veían bien, ganaron campeonatos nacionales de rally una y otra vez, demostrando la capacidad técnica de la fábrica. Porque BAM no era una simple ensambladora. BAM modificaba. BAM creaba. Los interiores eran completamente originales. Los asientos se diseñaban aquí, en México. Los paneles de las puertas, los diseños tipo Cassini, las ruedas, los emblemas, todo tenía un toque propio. El diseño GFS de 1977 fue tan bueno que la corporación en Estados Unidos lo adoptó para sus propios modelos. Era un flujo inverso. El ingenio mexicano viajando de sur a norte. Una validación total.
Pero detrás de los trofeos y el reconocimiento, los ingenieros de BAM libraban una batalla silenciosa contra dos enemigos implacables: la altitud y la gasolina. Las ciudades más importantes de México están a una altura considerable. A 2.400 metros, un motor pierde casi el 25% de su potencia. Un V8 de 200 caballos se convierte en uno de 150. Un deportivo se vuelve lento y pesado. Para colmo, la gasolina mexicana era de bajo octanaje, 81-85 octanos, cuando los motores americanos esperaban 87 o 93. Esto provocaba detonaciones, el famoso cascabeleo, que dañaba los pistones y acortaba la vida del motor. Las soluciones de Estados Unidos no servían aquí. Ofrecían motores V8 enormes, de 304 o 360 pulgadas cúbicas. Pero en la altitud de México, con nuestra gasolina, esos gigantes sedientos de combustible eran un desastre. Detonaban, se sobrecalentaban, fallaban. México necesitaba una solución distinta. Los ingenieros de vehículos automotores mexicanos analizaron el problema con método y paciencia. Necesitaban un motor con más cilindrada para compensar la altitud, una relación de compresión baja para tolerar nuestra gasolina, y un diseño robusto a prueba de todo. La respuesta fue brillante. El motor de 282 pulgadas cúbicas, una innovación nacida en México. Los ingenieros tomaron como base el bloque de 258 pulgadas, un motor estadounidense de 6 cilindros en línea, ya probado por su dureza, pero le hicieron una modificación crucial. Agrandaron el diámetro de los cilindros, 0.16 pulgadas más. Suena a poco, pero no lo era. Esto no era solo taladrar un hoyo más grande, exigía fundir bloques completamente nuevos. Requería un mecanizado de alta precisión, pistones a medida y anillos específicos. El resultado fue un motor de 4.6 litros exactos. La mayor cilindrada compensaba la pérdida de potencia en la altura. Pero eso no fue todo. Diseñaron un árbol de levas específico, optimizado para entregar torque a bajas revoluciones, justo donde se necesita en la altitud. Ajustaron la compresión a 8.1 a 1, perfecta para la gasolina de 81 octanos. Le montaron un carburador de 2 cuerpos calibrado para nuestras condiciones y un sistema de enfriamiento reforzado, con un radiador de 3 líneas y un ventilador de 7 aspas. El motor de 282 pulgadas funcionó a la perfección. Generaba 132 caballos de fuerza y 216 libras-pie de torque en la Ciudad de México. Esos 132 caballos equivalían a 175 al nivel del mar. El torque a bajas revoluciones era ideal. El coche arrancaba con fuerza, subía pendientes sin esfuerzo. El vicepresidente de la corporación estadounidense, Larry Hyde, quedó tan impresionado que redactó una carta personal a Gabriel Fernández Sayago, el director de ingeniería. En ella, felicitaba a todo su equipo por un excelente trabajo de ingeniería. Era el reconocimiento oficial de la casa matriz, la prueba de que los ingenieros mexicanos no solo copiaban, creaban. Y en 1981 presentaron su obra maestra, el BAM Lerma, el primer sedán de éxito considerado totalmente mexicano. El nombre era un homenaje al municipio del Estado de México, donde estaba la planta de motores. El Lerma tenía un cuerpo único, creado con una técnica impensable en Estados Unidos por sus costos. Tomaban la parte trasera de un deportivo rally hatchback, la cortaban y la soldaban al cuerpo más largo de un sedán American. La idea era demasiada cara para la producción en masa estadounidense, pero en México, la mano de obra habilidosa y dedicada lo hizo posible. El interior era casi 100% de diseño mexicano, salvo por algunas molduras, las manivelas y el tablero de instrumentos.
Era un coche hecho por y para México. El departamento de estilismo de BAM se encargó de que cada detalle hablara de México. Los asientos tenían tapizados con diseños exclusivos. Los paneles de las puertas eran propios. Incluso los interiores se ofrecían en una paleta de colores que evocaba el carácter del país: negro, marrón, azul cielo o rojo vino. Por fuera, el coche imponía su presencia con molduras protectoras, parachoques cromados y rines de 5 brazos que llenaban bien los guardabarros. Pero la verdadera joya estaba bajo el cofre. El corazón de la máquina era el motor BAM de 282 pulgadas cúbicas, el orgullo de la ingeniería mexicana. Llevaba un carburador de 2 cuerpos y un árbol de levas diseñado para entregar potencia en las condiciones de México. Generaba 132 caballos de fuerza y un torque sólido que se sentía desde bajas revoluciones. Acoplado a una transmisión automática de 3 velocidades, movía sus casi 1.500 kilos con una agilidad sorprendente. En las pruebas oficiales de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, realizadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Lerma se plantó frente a los grandes sedanes americanos. Compitió contra el Chrysler LeBaron, el Malibu y el Dodge Dart. Todos ellos montaban motores V8 más grandes, pero el Lerma, con su motor de 6 cilindros diseñado en casa, les igualaba el paso. Era la prueba de que el ingenio podía más que la cilindrada. Y la historia de ese motor no se quedó en los sedanes. En 1982, el Departamento de Ingeniería de BAM trabajó en un prototipo para un futuro vehículo todoterreno. Le instalaron el motor de 6 cilindros y 282 pulgadas. Cuando los directivos de la corporación estadounidense vieron las pruebas, quedaron impresionados. Ese proyecto mexicano sentó las bases para uno de los motores más exitosos de la historia automotriz mundial, el legendario 4.0 litros. Lanzado en 1987, ese motor equipó a millones de vehículos como el Cherokee, el Wrangler y el Grand Cherokee durante casi 20 años. Era famoso por su durabilidad y su torque a bajas revoluciones. Un motor capaz de aguantar 400.000 o 500.000 kilómetros sin problemas. Y su ADN conceptual venía directamente del trabajo de los ingenieros mexicanos en BAM. Ellos habían demostrado que no solo sabían ensamblar, sabían crear. El ambiente en la fábrica de BAM en Vallejo era excepcional. El ingeniero Salvador Díaz recordaba que era 1000 veces mejor que en las plantas de Estados Unidos, donde muchos empleados trabajaban sin ganas. En México, la historia era distinta. Había un orgullo justificado, una cultura de excelencia que se sentía en cada pieza. Pero en 1982, todo ese mundo se vino abajo. Una crisis económica brutal golpeó a México. El 17 de febrero, el peso sufrió una devaluación masiva. En cuestión de meses, pasó de 26 a 150 por dólar. El valor del dinero se había pulverizado 5 veces. Los ahorros de toda una vida se hicieron humo. Las deudas se multiplicaron de la noche a la mañana. Y miles de empresas quebraron. El 1 de septiembre, el presidente nacionalizó la banca y prometió en televisión que defendería el peso como un perro. Pero la realidad en la calle era una catástrofe. Grupo Somex, el conglomerado dueño de vehículos automotores mexicanos, se declaró en suspensión de pagos. Simplemente ya no podía cumplir con sus obligaciones. Y en su caída, arrastró a todas sus empresas. El mercado automotriz se frenó en seco. La devaluación hacía que los autos fueran impagables y la recesión eliminó a los compradores. Las ventas se desplomaron entre un 70 y un 80%. Para 1982, BIAM también se declaró en suspensión de pagos. La situación era insostenible. El gobierno mexicano, ahogado en su propia crisis, no rescató a la empresa, no inyectó capital ni reestructuró la deuda. Tomó una decisión drástica:
venderla a una corporación francesa que ya operaba en México y buscaba expandirse. No fue una venta, fue una entrega. El gobierno mexicano le pagó a la corporación francesa cerca de $200 millones para que se hiciera cargo de la empresa y de sus deudas. Una operación desesperada, ruinosa, pero en ese momento parecía la única salida. La producción continuó por un breve tiempo, como un eco de lo que fue. Los últimos autos con diseños estadounidenses salieron de la línea de ensamble en 1983. El inventario final se estuvo vendiendo hasta febrero de 1984. En total, desde sus inicios como Willys Mexicana en 1946, la empresa produjo 272.366 unidades. Casi 4 décadas de historia, de empleos, de ingenieros formados y de tecnología desarrollada en casa. Todo a punto de terminar. En 1987 llegó el golpe final. La corporación francesa liquidó la empresa definitivamente. Para ellos, la operación simplemente no era un negocio viable. El mercado mexicano seguía deprimido. Las instalaciones eran viejas y los modelos anticuados. Sin una inversión fuerte para modernizar, era más rentable importar vehículos europeos que seguir fabricando con tecnología estadounidense antigua. Las plantas se vendieron, los activos se liquidaron, los trabajadores fueron despedidos. El nombre y la marca BAM siguen siendo propiedad del gobierno, pero son solo una reliquia legal, un fantasma en un papel que recuerda todo lo que se perdió. Pero uno no puede evitar preguntarse qué hubiera pasado. Imagina un México donde la crisis no hubiera destruido a BAM. Donde el gobierno hubiera rescatado a esa empresa estratégica. Para 1990, BAM tendría modelos actualizados, con motores que habrían evolucionado a versiones de 3 o 4 litros, más potentes, con inyección electrónica y control de emisiones. Hubiera podido exportar a toda Centroamérica, a Guatemala, a Honduras, a Panamá, países que necesitaban vehículos robustos para caminos difíciles. Y también a Sudamérica, a Colombia, a Venezuela, a Ecuador. Mercados con condiciones similares a las de México, gran altitud, gasolina de bajo octanaje y caminos brutales. BAM tenía la experiencia, tenía una ventaja real. México podría haber tenido una industria automotriz nacional, como la tuvo Brasil o como la que Corea del Sur construyó desde cero. Teníamos la ubicación, la mano de obra y la tradición. Teníamos todo para lograrlo. Todo estaba ahí. Solo faltaba la visión política, faltaba el compromiso del gobierno. La crisis de 1982 no fue una causa, fue el pretexto perfecto para desmantelar la industria nacional. Fue la excusa para vender activos estratégicos y convertir a México en una maquiladora perpetua, un país que ensambla diseños extranjeros con componentes importados. La lección fue brutal. La historia de vehículos automotores mexicanos nos enseña que la capacidad técnica de nuestra gente es real. Sus ingenieros crearon un motor único, mejor que los originales para nuestras condiciones. Eso es innovación genuina. Pero la industria automotriz necesita escala. Producir 10.000 o 15.000 unidades al año no era suficiente. Se necesitaba exportar masivamente, pero las puertas estaban cerradas. Cuando la crisis golpeó, el gobierno prefirió vender antes que rescatar. La corporación francesa que compró la empresa simplemente cerró las operaciones, se llevó lo valioso y desechó el resto. México se quedó sin nada. Hoy, la ironía es inmensa. México es el cuarto productor mundial de vehículos. Exportamos millones de unidades cada año. Tenemos plantas ultramodernas con tecnología de punta y robótica avanzada. Pero no tenemos una sola marca nacional. No diseñamos nuestros propios vehículos. No desarrollamos nuestros propios motores. Las decisiones estratégicas se toman muy lejos de aquí. Se toman en Tokio, en Stuttgart, en Detroit.
La propiedad intelectual está registrada en oficinas de patentes extranjeras. Las grandes utilidades se transfieren a accionistas extranjeras. Nuestras plantas son impresionantes, limpias, organizadas, eficientes. Robots soldando carrocerías con una precisión milimétrica. Y nuestros trabajadores son de los más calificados del mundo. Técnicos, ingenieros, supervisores. Todos ejecutan diseños que vienen de fuera. Siguen especificaciones externas. Implementan mejoras aprobadas en otro país. Pero no crean, no diseñan. No deciden. Y la prueba de que podíamos hacerlo todo está en la historia. El motor de 282 pulgadas cúbicas, creado por Gabriel Fernández Sayago y su equipo, fue una pieza de ingeniería revolucionaria. Un motor único en el mundo, adaptado a nuestra altitud, a nuestra gasolina, a nuestros caminos. Un motor tan bueno que influenció el diseño de uno de los motores más legendarios de la historia. Esa capacidad de clase mundial se perdió. Se fue por la crisis, por la falta de visión, por decisiones miopes. México nunca recuperó esa soberanía. Nos resignamos a ser el taller de ensamblaje del mundo. Esta no es solo la historia de una armadora, es la historia de una oportunidad desperdiciada. De cómo México pudo ser una potencia automotriz, pero eligió otro camino. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide.